Bien, ¿alguna duda de lo que habíamos visto? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Pues yo tuve una pregunta, pero nada que ver. Bueno, dale. Es gitignore. Sí, ¿Es algo de Git o de GitHub? de Git, de la herramienta. GitHub lo único que tiene es una lista de archivos que te podrían ser útiles. Y yo solamente creo un archivo, o sea, .gitignore, siempre que yo respeto ese nombre. Automáticamente funciona, sí. En los sistemas operativos hay muchos archivos con nombre específico. O sea, el archivo se tiene que llamar de esta forma y tiene que estar en este lugar para que haga tal cosa. Ese es un ejemplo más. Se puede crear gitignore adentro de carpetas también, ¿no? O sea, normalmente se lo pone en la raíz y se pone en las carpetas, pero se puede crear archivos gitignore dentro de carpetas y aplica de esa carpeta en adelante, obviamente. Bien, ¿alguna otra duda? No era tampoco tan de otra cosa. Habíamos estado viendo estructuras, enum y algunas características del lenguaje C. Hoy vamos a ver cómo funciona el compilador de C para entender por qué usamos los archivos H, qué ponemos en los archivos H, qué ponemos en los archivos C y por qué hacemos más de un archivo C para un proyecto. ¿Sí? Creo que la mejor forma de entender por qué hacemos ciertas cosas es entender cómo funciona internamente el procesador, el compilador. El compilador de C trabaja en 3 etapas. Lo deben de haber escuchado alguna vez cuando vieron el curso de C. Hay un preprocesador. Por ahí se acuerdan de las directivas al preprocesador, que empiezan con hashtag, con numeral. ¿Sí? Esos son instrucciones al preprocesador. El preprocesador combina archivos, hace un trabajo de análisis de texto, ¿sí? Básicamente es un buscar y reemplazar, eso es lo que hace, y genera a partir de varios archivos un único archivo listo para ser compilado. Ese archivo lo toma el compilador ya vimos qué es lo que hace, traduce de C a secuencias de assembler. Esas secuencias de assembler no necesariamente, o en realidad nunca, están completas. O sea, estas secuencias de assembler son fragmentos de código assembler que se corresponden a las funciones que escribimos, pero que necesitan ser enlazadas o mezcladas con otras funciones o con las librerías estándar del sistema para generar un binario final. La responsabilidad de construir el binario final es del enlazador. El enlazador enlaza múltiples resultados del compilador. O sea, yo puedo compilar varios archivos y después enlazarlos. ¿Sí? ¿El enlazador sería de Linker. assembler también? No. El assembler es una variante de compilador, o sea, el ensamblador es una variante de compilador que parte de código assembler, que es fuente escrito en mnemónicos, y produce código objeto o código de máquina. ¿Acá no se produce código máquina? Sí, acá. La salida del compilador es código de máquina. Ya sea que lo haga de un solo paso, de C a máquina, o que lo haga en 2 pasos, de C a assembler y de assembler a máquina. Las 2 cosas las hace el compilador. El enlazador tiene otra función que la vamos a ver más en detalle. O sea, entonces el enlazador recibe lenguaje máquina, código de máquina. el chiste está acá. El enlazador recibe código máquina, pero el enlazador se ejecuta una vez que tengo todos los códigos fuentes compilados. Esa es la diferencia, por eso se llama enlazador. Enlaza las funciones de este con las de este con la de este. Y me permite reutilizar este pedazo de proyecto en otro. También me permite otra cosa. Me permite que, si solo cambio este archivo,
solo compile esto y no tenga que recompilar esto. Y ustedes dirán, bueno, pero compilar el kernel de Unix lleva 1 hora y media. La primera vez. Porque hay 100.000 archivos. No sé. Por decir algo. ¿Sí? Entonces, es significativo el tiempo de compilación cuando el proyecto crece. La clave, o sea, el compilador está diseñado de esta forma para permitir que podamos fragmentar el código en múltiples archivos, ya sea para reutilizarlo, para entenderlo. Nosotros, a partir de la división, manejamos la abstracción y eso nos permite centrarnos en esto y olvidarnos de los detalles. Cuando tengo un archivo para cada función o para resolver un problema puntual, es mucho más fácil abstraerse del resto que cuando tengo un archivo kilométrico, lo que tengo que estar mirando es este pedacito, pero este pedacito o este pedacito. Sí, es más fácil navegarlo, es más fácil entenderlo. Entonces, el compilador está diseñado para que yo pueda fragmentar el código en múltiples códigos fuentes y que esos códigos fuentes después se combinen en una versión final. Entonces, ¿qué es lo que sale de acá? Lo que sale de acá es código objeto, o sea, secuencias hexadecimales que se van a cargar en memoria, pero que no están completas porque acá puedo estar haciendo referencia a variables que están acá o llamando a funciones que están acá. Entonces quedan lo que se llaman las referencias cruzadas. Me queda ver esta función, o sea, poner esta función en memoria y resolver cuando esta llama a una de estas, qué dirección de salto le tengo que proveer. Lo que normalmente se obtiene acá es lo que se llama código realocable. Es un código que no tiene referencias absolutas. Es decir, yo no digo nada, o sea, ningún dato está en la dirección 1000 o en la dirección 1.000.000. Está a partir de una dirección base, más 1, más 3, más 10, más 15. Las direcciones base, o sea, los inicios de cada fragmento, los va a resolver el enlazador. El enlazador tiene por responsabilidad fijar esos fragmentos de código en las áreas definitivas de memoria. El enlazador en los embebidos es el que sabe dónde tenemos flash y dónde tenemos RAM. Lo que sale de acá es un fragmento que tiene que ir a memoria de lectura o a memoria de lectura y escritura, a memoria de ejecución o a memoria de datos. El enlazador es el que empieza a buscar la función main. A partir de quién llama la función main, las busca, las va ubicando en memoria y va construyendo la imagen final de memoria, tomando de todo esto lo que le hace falta. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el proceso? Bien. ¿Qué son las famosas bibliotecas? ¿Los H? No, no son los H. La biblioteca es un archivo A. Un archivo A son un paquete de archivos O. O sea, si yo a estos tres agarro y los compacto y los meto en un solo archivo, convierto esos tres O en un A. ¿Qué tengo acá? Código compilado. No tengo código fuente. De las bibliotecas de la stdlib no tengo código fuente. Ya lo tengo compilado para mi plataforma y lo que tengo acá son las cabeceras, los prototipos de cómo fueron definidas estas funciones para que yo las pueda llamar. ¿Se entiende? Para compilar, o sea, habíamos dicho que yo tenía declaraciones y definiciones, y que para yo usar una función solo necesitaba la declaración. Perfecto. Las declaraciones están acá. La definición ya está compilada acá, en binario. Claro, pero para verla copiar tiene que haber algún archivo en el que se haya... Pero no me lo dieron. Claro, pero si yo... Además, esto podría haber sido compilado en Assembler. Podría haber sido compilado en otro lenguaje. No hay ningún problema. Claro, pero cuando yo creo mis propios encabezados. Cuando vos creas tus propios encabezados, sí tenés fuente. Pero vos podrías después distribuirle a alguien esto y esto. Y no darle el fuente. ¿Por qué? Por derechos de autor, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ahora, para usar esto necesitas esto, porque sin esto, o sea, si no sabes cómo está preparada la función binaria acá, no la podés usar. Pero una vez que hiciste esta traducción, vos podrías eliminar esto, no lo vamos a hacer nosotros con nuestros archivos, y solo trabajar con esto y esto. Eso es lo que sucede con las librerías estándar del sistema. Las librerías estándar del sistema no te dan el código fuente. Entonces hay muchas librerías, muchos encabezados, muchas librerías. Hay encabezados, exactamente, hay encabezados, archivos de inclusión, que te definen qué es lo que está dentro de cada una de las funciones, y un archivo A con todas las binarios ahí. Los .h solamente. Después hay que decirle al compilador que agregue el A correspondiente a los H que usé. ¿Y de dónde saca? ¿De dónde saca qué? El A. El stdlib A es parte del compilador. Él sabe dónde está porque está instalado junto con el compilador. Las que vos traes le vas a tener que decir dónde están. Vas a tener que generar, en el comando le vas a tener que decir qué biblioteca querés incluir y dónde está. Esto sucede a veces, por ejemplo, si están programando en Cortex y quieren usar las funciones de procesamiento digital de señales de los M4, de los M3. ARM les da una biblioteca que se llama CMSIS. Sí, CMSIS. Sí, pero la parte de procesamiento de señales tiene un nombre, CMSIS. Bueno. Sí, por eso es un conjunto de las CMSIS. CMSIS es un conjunto de bibliotecas parecido a esto, digamos, para acceder a los dispositivos de los Cortex, desarrollado por ARM. En particular, está una biblioteca para generar funciones como transformadas rápidas de Fourier que aprovechan las funciones, las instrucciones en assembler que tiene el procesador para ese tipo de funciones. Entonces están muy optimizadas para los Cortex. De esas bibliotecas, si bien te dan el código fuente, como es muy pesado de compilar y podrás tener de pelote, muchas veces usas el A directamente y las cabeceras, ¿sí? Para bajar el tiempo de compilación y para asegurarte de no compilarla mal, porque podrías perder esa optimización, ¿sí? Entonces, en ese caso, vos vas a tener que decirle dónde está el A que vos estás usando, porque no es parte estándar del compilador, ¿sí? Pero en realidad al enlazador le tenés que decir todo, le tenés que decir dónde están los O que querés compilar y demás, ahora lo vamos a ver. Es una más de las cosas que le tenés que decir. Le tenés que decir esto, ¿a qué plataforma va? Esto es para correr en Linux, en Windows o en un embebido. Y si es un embebido, ¿en qué procesador? ¿Con qué mapa de memoria? Porque él te tiene que dejar acá o un ejecutable o las tiras de binario que tenés que guardar en la memoria, que hay que después subir a la memoria flash del procesador, ¿sí? Entonces el enlazador necesita saber todos los detalles del target, o sea, de a dónde voy a correr después ese binario. Y en los embebidos eso incluye el mapa de memoria, ¿sí? Una de las cosas que le tengo que dar al enlazador es el mapa de memoria exacto del dispositivo en el que estoy trabajando. Bien. Le tenemos que dar, ¿se hace automático o nosotros literalmente vamos a tener que hacer? Depende. Normalmente son tantas cosas las que tenés que configurar para arrancar un proyecto en un embebido de cero, que los fabricantes suelen darte una herramienta que te prepara todo esto a medida del procesador. Entonces solés tener lo que se llama un wizard que te dice con qué procesador querés trabajar, qué funciones querés habilitar y te construye lo que vamos a ver a continuación. El problema es que eso solo funciona para ese fabricante y muchas veces para ese procesador. El día que quieras cambiar de procesador, no vas a poder decirle fácilmente yo quiero que este mismo proyecto se compile para este procesador o para este que lo único que tiene es un poco más de memoria y está puesto en otro lado.
¿Sí? Entonces, normalmente te dan todo servido en bandeja. Pero eso vuelve a lo que ya habíamos dicho. Estás atado, casado a esa herramienta, a ese procesador, a ese modelo. Algunos fabricantes son un poco más inteligentes y es fácil cambiarse modelo, hacer que el mismo funcione para dos modelos. Ahora, cambiarte marca, ninguno, obviamente. ¿Sí? Aunque la herramienta esté toda basada en el mismo IDE. Pero las extensiones que hacen son propias y no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar abajo del capot de lo que te dan? Lo que sigue. Repasemos la función de cada uno para ver que no me olvido nada. Preprocesador hace búsqueda y reemplazo de texto. Es un buscar y reemplazar de texto. Tiene como tareas expandir los macros. ¿Qué son los macros? Numeral define. ¿Qué hace? Busca lo que está en el nombre del macro y lo reemplaza, lo copia y lo pega todas las veces que lo encuentra, literalmente, por lo que esté después. Tantas veces como sea falta hasta que no queden más ningún numeral define. ¿Sí? Es recursivo. Expandir los archivos incluidos. ¿Qué quiere decir expandir los archivos incluidos? Que donde ustedes ponen numeral include, él va a agarrar el archivo y le pega el contenido en reemplazo del numeral include. Literalmente eso hace. ¿Sí? Y el resultado es un archivo kilométrico, altamente ilegible, que no depende de nadie. Todo lo que yo necesite está ahí, porque si el prototipo estaba en un H, ya lo traje. ¿Sí? Entonces, lo que está listo para compilar. Normalmente, además, le limpia espacios, normaliza a Enter y algunas pavadas más. Y esto lo pasa al preprocesador. Habitualmente, este archivo no se guarda en disco. Directamente lo agarra el preprocesador y una vez que lo genera, se lo pasa al compilador. Pero le podemos pedir que lo guarde en disco para inspeccionarlo. A veces, cuando hacemos cosas muy raras con los define, if, def o ese tipo de cosas, con la compilación condicional, se rompe de forma tal el compilador que no podemos encontrar dónde está el problema y hace falta verlo ese archivo para ver qué es lo que está generando y por qué estoy teniendo un mensaje que es ilegible. ¿Sí? El compilador traduce secuencias de C a secuencias de código de máquina. El resultado son fragmentos ejecutables donde las referencias son respecto a direcciones base y esas direcciones base no están definidas. Y lo que genera son dos tablas de referencias, una tabla de referencias de los fragmentos que él tiene y una tabla de las referencias de los fragmentos que necesita. ¿Sí? Que es lo que se llama la tabla de símbolos. ¿Qué aporta y qué necesita de los otros? Eso es lo que va a agarrar el enlazador, o sea, todos esos es lo que va a agarrar el enlazador para empezar a resolver las referencias cruzadas. ¿Cómo trabaja el enlazador? Habitualmente toma la primera función, lo que se llama el entry point, por donde se empieza a ejecutar el programa, la pone en memoria, se fija a qué funciones llaman, pone cada una de esas en memoria, se fija esas a quiénes llaman y va construyendo un árbol de llamada. ¿Sí? Eso le permite que normalmente las funciones que no son llamadas no se incluyan en la imagen final. Es una opción, pero normalmente uno no las incluye. Entonces yo puedo tener una biblioteca con 200 funciones, pero si llamo a 2, esas 2 son las que van a ocupar espacio en la imagen final. Las otras 198, no. ¿Sí? Y si en el proceso se encuentra que algo no está en ningún lado, voy a obtener un error del enlazador diciéndome hay un símbolo que no está definido. Si por alguna razón hay 2 veces el mismo símbolo en la misma función, voy a obtener un símbolo duplicado. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo un proyecto más o menos grande y acá defino algunas funciones que las declaro acá y acá defino algunas funciones que las declaro acá, lo habitual, y acá uso funciones de acá y funciones de acá, lo habitual es que el prototipo de la función lo ponga en el archivo H.
y que el archivo C incluya, primero que nada, al archivo H propio y que main, o cualquiera que lo vaya a usar a las funciones, también incluya al archivo H donde están declaradas. ¿Por qué var C incluye var H? ¿Por qué la declaro antes de definirla? En el punto H tengo la declaración. En el punto H tengo, se llama así, recibe esto y devuelvo esto. Nada más. Y en el var no tengo la declaración. En el punto C. En el C tengo eso, llave y todo el cuerpo. Y no puedo poner la llave si no pongo toda la cabecera, o sea. Y puede ser porque el preprocesador justamente lo que va a hacer es agarrar todo lo que está en ese punto H, literalmente copiar y pegar. Sí, pero ¿para qué necesito tener? Si yo voy a definir la función, ¿para qué necesito tener la cabecera antes? Si ya la estoy definiendo. Para que esté declarada. Puedo no declararla. La definición también sirve de declaración. La definición es declaración al mismo tiempo. Sí. Bien. Una vez que tengo esto y el enlazador enlaza, lo que tengo acá es el nombre de la función. O sea, acá empieza el fragmento que se llamaba suma. ¿Qué argumentos recibe y qué argumentos devuelve? Se traducen en secuencias de instrucciones dentro de la función para tomar los datos y devolver los resultados, y en secuencias de instrucciones previas al llamado y posteriores al llamado. ¿Estamos de acuerdo? Es imposible a partir de las secuencias saber qué era lo que estaba acá. ¿Se entiende? Si yo no hago esto, yo podría poner acá el prototipo de una función y acá declarar la función con argumentos distintos. Y nadie se va a dar cuenta. ¿Se entiende? La función se va a compilar para recibir ciertas cosas y cuando la llamen le van a pasar otras cosas. Y nadie se va a dar cuenta, porque el enlazador lo único que busca es que coincidan el nombre. Entonces, al poner acá el prototipo, si yo cambio algo en la definición respecto a la declaración previa, va a haber un error cuando compile esto. Si por el contrario la estoy llamando mal, va a haber un error cuando se compile esto. La única forma, y que esto es muy importante, la única forma de que no tengan dos versiones distintas es que esté escrita en un solo lugar. La famosa frase de una persona con un reloj sabe la hora, una persona con dos relojes no está seguro. Bien, las cosas las tenemos que escribir una sola vez. Si copiamos y pegamos, empezamos a meter la pata. Entonces, escribir en este único archivo la declaración que usa este para llamar y este para revisar que implementó lo mismo es una medida de seguridad. ¿Se puede prescindir? Sí. Y después vas a pagar las consecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ponemos las declaraciones en el H? Para estar seguros de que todas las llamadas e implementaciones son coherentes. Y por eso el preprocesador va y pega el contenido de este en este y pega el contenido de este en este al momento de compilar. Para que si yo tengo una incoherencia, el compilador se dé cuenta o cuando compila esta o cuando compila esta. ¿Está claro? Bien. Ahora, si yo quiero compilar esto, tengo que ejecutar 4 comandos. Le tengo que decir al compilador que compile esto y esto, en realidad esto, el H lo saca el solo, esto en esto. Después que compile esto en esto. Después que compile esto en esto y después que enlace todo en el resultado. ¿Sí? Ahora lo hagamos por ejemplo. Que son esos comandos. El main sabe que usa los otros dos que estaban a la par. Correcto. Y el
El preprocesador lo que hace es tomar los H. O sea, el preprocesador va a tomar esto, lo va a pegar acá adentro y va a mandar a compilar. En este va a pegar este, va a pegar este y lo va a mandar a compilar. Claro, o sea, es como que el procesador sabe que main usa Sí, porque el preprocesador encuentra los include y va y busca el archivo. el enlazado y que lo pone. El enlazado, espérate, el enlazado toma secuencias binarias que no sabe de dónde vinieron ya. O sea, este proceso no es reversible, ¿sí? Entonces, el enlazador lo que tiene es un fragmento que se llama suma y un fragmento que se llama main que le pide que llame el de suma. Entonces, pone este, dice main está en 1014, suma está en 1028, entonces vos tenés que ir a 1028. Eso es todo lo que hace el enlazador. ¿Sí? Y ninguno es inteligente, ninguno sabe nada. Claro, y no sabe para atrás. Vos le ordenás, si vos pones la directiva include, le estás pidiendo que copie el texto y lo pegue en ese lugar. Nada Exacto. más. Solo hace copiar, pegar el preprocesador. O sea, el preprocesador de main, cuando trae main, lo único que sabe es que va a llamar a una función No, el preprocesador tampoco sabe eso. Eso lo sabe el compilador. Dentro de main tenés include bar h y después tenés include foo h. Entonces, antes de ir al compilador, pega bar h y pega foo h. En bar h está la declaración de las funciones que hay en bar. Y en foo h está la declaración. Entonces, cuando vos en main querés usar esas funciones, el compilador tiene que saber, si no está la declaración, debiera fallar. Es un lenguaje muy siniestro en ese caso. Supone que es una función que devuelve un entero y toma un Y la llama igual. Y la llama igual, lo que puede generar en un problemón. Se llama declaración implícita y si no le pones warning, se te puede pasar. La llama igual, pero supone que los argumentos son cualquier cosa y devuelve un entero. Vos le pones cualquier argumento y te lo acepta. Eso no es lo que queremos. Entonces, siempre tenés que incluir los encabezados para tener las declaraciones de las funciones y eso va a hacer que el compilador verifique tu código y además que espere el resultado correcto de la función, porque si no va a fallar. O sea, profe, el procesador lo que hace básicamente es reemplazar pedazos de código. Adelantemos un ejemplo. Lo iba a hacer dentro de un ratito, pero lo adelantemos. Se dice, si hashtag include, literalmente saca eso y pone lo que está en punto A. Dice Por eso. hashtag define, cada vez que aparezca esa palabra va y pega. No, sí, claro. Si hace hashtag define, crea una regla y borra el define. Y esa regla es una regla de reemplazo de texto, como en el procesador de texto, como vos pones buscar, reemplazar en todos casos, es lo mismo. Entonces al compilador ya le llegan cosas sin directiva, pero Claro, no, lo único que hace el procesador es agregarle algunas anotaciones del preprocesador con hashtag y el compilador las omite. Para el compilador todo lo que tenga hashtag es como si fuera un comentario. Hagamos un ejemplo, ese ejemplo. Ahí más o menos leen. Menos mal que el ejemplo es cortito. Nuevo archivo, main.c, nuevo archivo var.c, nuevo archivo var.h, nuevo archivo foo.c, nuevo archivo foo.h. Déjenme que busque un machete de ejemplo que tenía. Así lo seguimos al ejemplo. Bien, vamos por parte. Ustedes en general hasta el día de hoy
suelen hacer este tipo de cosas. Un solo archivo C, función, main abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definimos var, definimos foo, llamamos a var, llamamos a foo. Como foo también llama var, entonces var está antes. ¿Sí? Y no tenemos declaraciones. Están definidas. Eso compila y anda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, var es una función muy complicada, como una FFT, y no la quiero escribir cada vez que me haga falta. Entonces me la quiero llevar a un par de archivos que yo sé que los copio y los uso en el próximo proyecto donde necesite un FFT. ¿Qué hago? Llevo el código a var C. Entonces, corto esto y lo pego acá. Ahora, main no sabe que es var, porque no está declarada. Un compilador razonable les diría llamada función no declarada. Como dijo Fernando, el C es muy atorrante y dice, mirá, no sé qué es var. Supongo que es una función que no recibe nada y devuelve un entero. ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Pero qué entero devuelve? Un entero. Cualquier cosa. Porque en general las funciones de C devuelven un entero. Entonces, yo decidí eso. Y la compila la llamada. Var no devuelve un entero. Y si recibe cosas, no recibe nada. Va a compilar. Y si andes de milagro. Porque le estoy pasando cosas que la otra no recibe y la estoy esperando el resultado que la otra no me entrega. Ahora, a nivel, una vez que esto está compilado en el enlace, no hay forma de darme cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, la solución técnica es esta. Declaro la función. ¿Sí? Y con eso estoy. Con ese var C y el externo acá estoy. Pero si en algún momento decido cambiar el prototipo de la función y me olvido de que hay quiticientos extern de esto desparramado por un montón de archivos C, volví a caer en el mismo problema. ¿Por qué? Porque tengo una declaración por un lado y una definición por el otro que no están vinculadas. Solución. Llevemos esta declaración a un archivo, con o sin el externo, no importa. Hagamos include de ese archivo ahí y hagamos include de ese archivo acá. ¿Qué va a pasar cuando se compile? Bueno, antes de compilarse lo va a agarrar el preprocesador. Y el preprocesador va a encontrar el include var, va a agarrar el archivo var y lo va a pegar acá, literalmente. O sea, viene, hace así y compila. Bien, tengo una declaración y tengo la definición después. Mientras estas no sean contradictorias no hay problema. No me hacía falta la declaración, pero ahora que la tengo no pueden ser distintas. ¿Sí? ¿Esto qué me garantiza? Que estoy implementando lo mismo que declaré. Por eso, donde la defino, la tengo que llamar a la declaración. En el main pasa lo mismo. Y vuelvo a lo mismo que antes, pero la diferencia es que yo no lo escribí en 50 lugares, lo escribí en uno solo y el preprocesador se encargó de que eso sea coherente. Entonces lo uso al preprocesador para, desde un solo lugar, modificar todos los archivos que hagan falta en el momento en el que hagan falta, que es el momento de compilar. Una vez compilado,
yo cambio esto y compilo la otra y trato de enlazar una cosa que compiló de una forma y no va a andar. Porque una vez compilado ya no sé qué era lo que tenía. ¿Sí? O sea, el linker ya no la puede arreglar a esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe, el compilador lo compila por separado cada uno de los... Sí. Pues entonces no tendría que incluir en var.c también el stdio.h. Sí. ¿Cómo va a estar? Sí. Si no incluyo el stdio.h, no voy a tener acceso a la función de printf. Sí, sí, es correcto. ¿Sí? Esto hace lo mismo, va y busca un montón de prototipos, entre ellas el de printf, y los pega ahí arriba, y entonces por eso sé cómo se llama printf. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede si ahora quiero mover foo? Lo mismo. Claro, pero el fútbol tengo que incluir var también. Pego esto acá. Copio esto acá. Acá hago un include. De stdio. Y un include de foo.h. Hasta ahí es lo mismo, pero tenemos un problema. También necesito var. ¿Qué hago? ¿A dónde? ¿En el H o en el C? ¿Ahí o acá? No, no da igual. ¿Por qué? ¿Y cuándo lo tendría que hacer en el H? ¿Nunca? La H es solo para tener el caso de la función. No tendrá sentido que tenga el caso de la función en H. Sí, es solo para... Claro, pero si yo pongo en el H include var, el procesador va a ir a copiar la declaración de var. Correcto. .c pongo include foo, va a copiar la declaración de var y de foo. Correcto. Entonces ya lo voy a tener. Correcto. Pero si lo hago así, cuando ponga include foo, va a poner la declaración de foo. ¿Se entiende? ¿O quieren que lo hagamos? Si yo pongo acá el include var, ¿sí? Acá se va a copiar todo esto. Y ahora va a traer el de var y me van a quedar las dos. Pero ¿qué va a pasar en main? Ah, me está poniendo dos veces. Me está poniendo dos veces la de var. ¿Se entiende? ¿Es un problema de eficiencia? No es un problema de eficiencia, es un problema de que foo incluye a var, pero yo incluyo a var y a foo y implícitamente le traigo a var. Yo digo, ¿cuál es la contra de tener dos veces? Definición duplicada. No podés duplicar la declaración. No podés declarar dos veces la misma función aunque tenga los mismos argumentos. Vas a tener dos prototipos de var. El segundo te va a dar error. O sea que si yo pongo var en foo, tendría que sacarlo del main. Si vos ponés var en foo, tendrías que sacarlo de main. Pero usarlo de esa forma es un lío. Porque vos querés usar las cosas, o sea, ¿cuál es la regla? Si quiero usarlo de acá, pongo este. Si quiero usarlo de acá, pongo este. No me quiero meter, no, pero este adentro lo tiene entonces. ¿Se entiende? Claro, pero para después de pronto les explico cuándo lo pondría en el punto H. En el punto H solo lo voy a poner cuando defina un tipo de datos que necesito para la función. Por ejemplo,
¿Qué extensión usa usted que le hace todo? No, está activo el Copilot. Por eso está haciendo... Sí, así, ojo, así también le mete la gamba, ¿no? La mitad le tenés que decir, no era por ahí. O sea, algunas cosas las adivina muy bien y otras no. Ahora supongan que foo necesita, o sea, que la función esta recibe un GPIO. Yo no puedo declarar la función si no conozco este tipo de datos. Si yo hago esto así, sin include arriba, cuando la use me va a dar un error para decir, che, ¿y GPIOT qué es? Entonces, para poder usar la función, necesito el tipo de datos, pero el tipo de datos lo uso en varios lugares, entonces también está en un H, para que tenga una definición única. En ese caso, acá sí tengo que poner el H. Pero ya no lo pongo en el main. Y qué sé yo, por ahí sí, por ahí me hace falta ponerlo en el main también. Y voy a tener el mismo problema que tiene otra solución que ahora lo vemos. Y que la conocen, no saben para qué se usa, pero la conocen a la solución. Claro, pues si en main yo también... Si en main también yo uso el GPIO para crear una variable de tipo GPIO, voy a estar de vuelta en el mismo problema de declaración duplicada. Entonces, vamos sacando conclusiones. De preferencia los incluyo en el C. Siempre que sea posible en el C. ¿Sí? En el H solo lo que realmente te hace falta para usar las funciones, que son tipos de datos. Vos para usar una función no necesitas saber qué funciones llama él internamente. Eso se llama implementación. Pero para llamar a una función necesitas conocer qué le vas a dar. Necesitas los tipos de datos que te devuelva él como resultado, que reciba ella como argumento. Entonces, si en este H hay declarados tipos de datos, van en el H. Los que hagan falta. Por ahí hay tipo de datos declarados y no te hacen falta. Vos por ahí usas el boolean, pero ninguna función recibe o revuelve el boolean. Entonces el boolean mandarlo al C también. Pero si tu función devuelve un boolean, el ST de bool lo vas a tener que poner acá. Si tu función devuelve un int32, el ST de int lo vas a tener que poner acá. ¿Sí? Profe, entonces si yo no pongo la, o sea, full usa var. Si no lo pongo el include acá, quiere decir que en main, el orden del include es importante. No, porque están todas las declaraciones y después la llamada en la función main. Así que el orden no es importante. Profe, y en este caso, yo en main quisiera usar... Ahora vamos. ¿Cómo se arregla? ¿Le suena conocido eso? ¿Le suena conocido estas tres líneas? ¿Las vieron alguna vez? Sí, pero creo que no son polémicas. Bien. Esas líneas sirven para que la primera vez que se expanda esto, GPIOH no está definido. Como no está definido, el preprocesador mantiene este código. Pero si lo vuelvo a expandir abajo, como está el define, en la segunda versión ya está definido y todo el código desaparece. Entonces, uso lo que se llama compilación condicional para decirle al preprocesador la primera vez pegalo, la segunda omitilo. Sirve para resolver los casos como GPIO en donde la uso en dos lugares y tengo o tendría duplicación de símbolos. Si ustedes ponen los H en el C y no usan tipo de datos, pueden vivir sin esto. Pero en algún momento se van a encontrar con el problema. Entonces, la solución, o sea, ¿por qué ponemos esto? Para que si yo incluyo un H directamente y alguno de los H que yo incluyo también lo incluya, no tenga símbolo duplicado cuando se expande el texto. Lo ponemos en todo por las dudas. ¿Sí? Aunque no declare tipo de dato y nunca me vaya a dar, por las dudas lo pongo en todos. ¿Sí? Entonces, todos los H van a tener la forma de if and def, un símbolo único en el proyecto. Normalmente usamos el nombre de archivo, pero
van a ver que por ahí Google tiene el nombre del proyecto, el nombre de la carpeta, el nombre del archivo y no sé qué más, para asegurarse que es único. Porque si tengo dos archivos GPIO-H en dos carpetas distintas, voy a tener un problema, ¿no? Esto tiene que ser único para este archivo. Pero en general con el nombre de archivo lo que nosotros andamos nos va a alcanzar perfectamente. Esto le dice, si no está definido esto se compila. Si está definido, no se compila. Entonces, la primera vez que hago el include y se pega todo este fragmento, porque el preprocesor copia y pega, las dos veces copia lo mismo. Pero después, cuando reemplaza y empieza a buscar, dice, hay un if and def y no está definido, entonces saco el if and def, saco el endif, dejo esto. Cuando va al segundo, dice, no, pará, el define ya está. Saco todo. Ahora yo en for, que la llamo esta función, te voy a poner, por las dudas, if and def for, y abajo de eso pone include GPIO. En for, que acabamos de incluir el GPIO. Correcto. En for tendría que hacer, primero que nada, esa es la primera línea. GPIO no, porque no estoy en GPIO. ¿Ve que le pifia cada 2×3? A ver si se da cuenta. Y en la última, incluidos los include también adentro, ¿no? Y en la última eso. Y todos mis H van a tener en las dos primeras líneas el if and def, el define, y en la última línea el endif. Por la duda. O sea, ya no lo pienso, lo automatizo, pero ahora sé por qué está. ¿Sí? Entonces, y esta solución era para hacerlo más ordenado, ¿verdad? Si yo adentro de for, yo no hubiera hecho nada de todo lo anterior, de no poner los if and def. Sí. Así como estaba antes. Si yo en for incluía el GPIO y después el main no incluía el GPIO, pero sí incluía for. Zafabas. Claro, pero no es ordenado porque estoy mezclando. En realidad tenés que empezar a conocer un montón de cosas para usarlas. Y tendemos a que vos puedas, cuando vos te sumás a un proyecto, pasa mucho tiempo hasta que lo entendés completamente al proyecto. No podemos esperar que estés 3 años para entender el proyecto para que escribas la primera línea de código. No funciona. Entonces, necesito hacer las cosas lo más fáciles de usar posible para que vos las puedas usar bien, aunque no entiendas bien qué impacto que hay por detrás. Entonces, si vos no sabés bien qué hace foo, pero la querés usar, bueno, haz include de foo. No, pero esa usa el GPIO, entonces si vos haces eso no podés después poner GPIO. No, pará, yo quiero usar algo de GPIO, hago el include de GPIO, quiero usar algo de foo, uso el include de foo. O sea, imagínense si yo le tuviera que dar todas estas consideraciones en la STDI en primer año. No hay forma. ¿Sí? Entonces, estas cosas están hechas para minimizar la probabilidad de error y facilitar el uso, aunque no entiendas bien qué está pasando. Lo que pasa es que ahora llegó el momento de entender lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes empiecen a generar código, lo sigan a estos patrones, que son los que minimizan los problemas. C ya es un lenguaje problemático, si escribimos mal se vuelve muchísimo más problemático. ¿Sí? Bien. ¿Cómo quedaría nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo quedaría en var C, el include y el... En esto faltan las guardas, que las vamos a poner siempre. Y sigue con GPIO, se enamoró de GPIO. Está mal escrito var. Pero no importa, pues por lo menos está escrito bien, está escrito igual de las dos formas, que es lo importante. O sea, para que esto funcione, acá poné lo que quieras, pero ponelo igual. Y que sea único. ¿Sí? Esas son las restricciones. Después poner cualquier cosa. Después cuando llamo tendría que poner el nombre del punto H, no del que puse ahí.
Sí, esto es solamente una forma de detectar que al mismo H lo pusiste 2 veces. La forma más simple es poner el nombre del H en mayúscula, pero puede ir cualquier cosa, con tal de que sean los dos, para que la primera vez no esté definido y se ponga, en lo que se pone esté la definición, y la segunda vez sí esté definido y no se ponga. Esa es la idea. ¿Sí? Por eso es que estos dos nombres tienen que ser iguales, sí o sí. En fuse me quedaría esto. Yo haría el include var en el C, ¿sí? Acá no necesitamos GPIO porque no es la función que estamos haciendo, era un ejemplo. Y en main, como habíamos dicho, el include var y el include foo, y con eso me olvido del problema. Entonces ahora, como está todo, yo podré decir, bueno, yo quiero usar foo, pero yo no me acuerdo que foo incluye var. Entonces pongo foo y foo ya me lo incluye var automáticamente sin que yo me tenga que acordar que uno de... Obvio. Pero lo que pasa es que, ojo, porque esto se compila en 3 momentos. Cuando vos compilás main, bueno, sí, foo trajo a var, pero sería una carambola. O sea, vos, si vas a llamar a var, tenés que asegurarte de que tenés la declaración de var. Y si vas a llamar a foo, tenés que asegurarte que vas a tener la declaración de foo. Y la declaración de foo no incluye la declaración de var ahora. Cuando se compile foo, él va a traer la declaración de var. Pero cuando se compile main, no. Porque no está en el H. ¿Sí? Porque lo que yo declaro son las funciones que yo defino y no las que yo uso. Lo que uso es problema mío. ¿Sí? Vos como usuario, ¿querés usar printf? Está ahí. ¿Querés usar fopen? Está ahí. Listo, ya está. Profe, lo que yo entiendo es que el preprocesador va a agarrar los 3 archivos al mismo tiempo. No, ¿O va a secuencialmente. empezar por el main? No, el preprocesador compila cada uno por separado. Vos tenés que darle 3 órdenes de compilación. Claro, pero si está compilando, por ejemplo, en este caso, empieza a compilar fo y compila... Para compilar fo, Y agarra... Para compilar fo, agarra este archivo. Sí. Dice, include stdio.h. Va a agarrar stdio.h y lo pega. Include foo.h. Va, lo agarra y lo pega. Include var.h. Va y lo pega. No queda más include, vamos con los define. ¿Qué me quedó? Lo mismo que si yo hubiera agarrado, copiado y pegado. Tomá, compilador, compila. Claro, pero si yo está haciendo eso y al mismo tiempo... No está importa, haciendo main, no lo está haciendo al mismo tiempo. Si lo está haciendo al mismo tiempo, lo está haciendo totalmente aislado otro compilador que no sabe lo que está haciendo este. O sea, claro, entonces... Pensalo secuencial. El preprocesador va a agarrar uno, después el otro, después el otro, después el otro. Es que lo agarra, se lo da al compilador, lo termina y vuelve a empezar con los que haga falta. Bien. De hecho, Ejecuta en paralelo. si lo ejecutan paralelo son totalmente estancos uno del otro, o sea, no saben lo que están haciendo el otro. Y el orden en que lo hace es relevante. Es relevante, lo único que hace falta es que el linker tenga todos terminados. ¿Sí? O sea, vos tenés que correr 4 etapas. 3 etapas se podrían hacer en paralelo o en serie. La última solo se pasa en serie. ¿Sí? Bien, último detalle. ¿Por qué stdio tiene mayor y menor y foo tiene comillas? Porque una la definimos nosotros y otras son de las librerías de la biblioteca. ¿No? Sí, pero falta algo más. Tiene relación con eso, pero... Ese te dio la tiene el compilador y la otra no. ¿Qué diferencia hay entre el mayor y el menor y las comillas? ¿Dónde está stdio? El compilador ya lo sabe. El compilador sabe dónde están las cabeceras de las bibliotecas del sistema. ¿Sí? Lo que sean las bibliotecas del sistema. ¿Dónde están mis cabeceras? El compilador no lo sabe. Se lo tengo que decir yo. Y si no le digo nada, las busca junto con el C.
Si yo pongo el nombre del archivo entre comillas, busca primero en las rutas que yo le doy y si no encuentra, en las rutas del sistema. Si yo pongo mayor y menor, busca primero en las rutas del sistema y si no lo encuentra, en la mía. El resultado es que si yo estoy en un compilador C90 estándar, donde no existe la stdin.h del compilador, porque el compilador no existía cuando se generó la stdin.h, yo puedo crear una stdin.h acá. Cuando la busque en las bibliotecas del sistema y no la encuentre, va a usar la mía. Pero cuando ese proyecto yo me lo lleve a un compilador que sí tiene una stdint, va a usar la stdint del compilador, no la mía, que es un mal parche. ¿Se entiende? Entonces, las del sistema las pongo con mayor y menor, porque lo que le estoy diciendo es, si tenés una, usala. Es muy poco probable que yo tenga que hacer un stdio-h, no es tan poco probable porque los embebidos no tienen stdio, no tienen teclado, no tienen pantalla, no tienen printf. ¿Por dónde sale printf? Por un puerto serial, perfecto, escribirlo al printf. Para escribir el printf, adivina qué tenés que hacer. La cabecera de stdio.h. Pero no la del compilador. Una tuya, que le haga salir por tu puerto serial. ¿Se entiende? Entonces, la idea es, las que son del sistema, o sea, como dijo John, las que son del sistema le pongo mayor y menor. ¿Por qué? Porque solo va a usar las mías si no hay una mejor opción. En cambio, las que son mías, quiero que use las mías, no sea cosa que coincida con una en el sistema y me haga lío. Claro, o sea, si yo le pongo entre mayor y menor. Prioriza las rutas del sistema. Pero si no la encuentra, va a buscar entre... Siempre busca en todas, lo que cambia es el orden. Primero busca en las mías y después en las del sistema, primero busca en el sistema y después en las mías. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hacemos una pausa? ¿O están muy entusiasmados? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Cómo se compila esto? Esto realmente no da error, pero no es la forma. Básicamente tengo que agarrar cada archivo C y pedirle que lo compile en su correspondiente O. ¿Sí? Es lo que te decía. ¿Se puede hacer en paralelo? Sí, se puede hacer en paralelo, pero son 3 comandos distintos, trabajan con 3 archivos distintos y son 3 procesos totalmente distintos. O sea, entre estos no hay compartición de nada. ¿Sí? Es más fácil pensarlo en serie. Entonces, tengo que tomar cada C, compilarlo y una vez que tengo todos, tengo que llamar al mismo GCC, pero ahora para decirle que linkee, porque en realidad GCC hace todo. GCC es el preprocesador, es el compilador y es el linker. ¿Sí? O por lo menos así lo veo yo. En realidad hay binarios por detrás, pero yo hago todo con GCC. Al decirle que quiero, o sea, al definir "-o" y un archivo tipo out y pasarle archivos O de input en lugar de archivos C, él ya sabe que tiene que enlazar. Y como a eso lo tengo que enlazar con la stdlib, normalmente él enlaza con la stdlib y no le tengo que decir más nada. ¿Sí? GCC es el compilador. Profe, ¿y menos C, menos O qué hace? Menos C es para decirle que le estás pasando código C. O sea, que compile, que querés que compile. Entonces, menos C, que compile este archivo y genere este output. Y cuando no le pasás menos C, entonces está linkeando, le decís el output y toda la lista de archivos O. Si los H no estuvieran junto con los C, acá tendría que haber puesto -i y la ruta o las rutas y tanto y tanto y tanto para decirle dónde están los archivos H. Si tengo los H separados de los i. ¿Sí? Esas son las rutas que yo defino. Si no, los busca junto con su correspondiente C. Ahora pensemos eso en 1000 archivos. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se usa?
se usa una herramienta para automatizar el proceso de construcción. Nosotros vamos a ver una, la más vieja, la más conocida, no necesariamente la más fácil, ¿sí? Hoy por hoy está mucho más de moda CMake que Make. ¿Por qué veo Make? Porque Make es parte del estándar POSIX. El estándar POSIX es una normalización de todos los Linux, por decirlo de alguna forma, en donde no todos son Linux, ¿sí? Pero todos se comportan igual. Entonces, lo que hace que yo en una Mac ponga exactamente los mismos comandos que en un Linux o en un BSD, que no comparte código con Linux, a pesar de que sea gratuito, o en un HP UX o en un AX de IBM, es que todos cumplen el estándar POSIX. El estándar POSIX define desde cómo se crea un proceso dentro del sistema operativo hasta cuáles son los comandos para ver el contenido de un directorio. ¿Sí? Es un librasco así más o menos. Y eso hace que en todos esos sistemas operativos ustedes pongan LN y vean el contenido del directorio. ¿Quién es el único que no sigue la norma? Windows. ¿Sí? Por eso hace un tiempo Windows puso el Linux for Windows para tener una alternativa a tener algo compatible con POSIX. Y que ustedes puedan dentro de ese entorno trabajar con las mismas reglas que en cualquier otro sistema operativo, pues prácticamente no quedan más sistemas operativos que no sean compatibles con el estándar POSIX. Hablando de sistemas operativos de escritorio, ¿no? Bien, entonces prefiero dar este. A la larga CMake funciona de más o menos la misma forma. Lo que pasa es que CMake tiene algunas ventajas, es un poco más fácil y CMake genera el make. Entonces es como una herramienta un poco más, es como un nivel más de abstracción, digamos, ¿sí? Pero la forma en la que se hacen es más o menos la misma. Sí. Sí, sí se puede usar Make en Windows. Hay una versión de Make para Windows que les va a dar unos hermosos dolores de cabeza con las barras de directorio que están todas al revés. Y otras cositas. Porque si vos querés ver un directorio, querés borrar un directorio, el comando RN no te va a servir. Tiene que ser el comando del. Entonces, hay un Make para Windows, nativo de Windows, que vos lo podés correr en el CMD, en el viejo terminal de Windows. Pero si vos querés que el Makefile, que es el archivo de reglas, funcione en Windows, vas a tener que tener unas cuantas consideraciones para saber si estás en Windows o estás en Linux. Lo sabés, Make te dice en qué entorno está corriendo, pero es bastante laburo. En general te va a decir, no, abrí el Linux y correlo en modo Linux y ahí se resuelven todos los problemas. Hay un conjunto de herramientas para Windows que se llama MSys2, que te da un entorno medio parecido a Linux para compilar programas para Windows. Nativo en Windows, porque lo otro es una máquina virtual. Muy cómoda, que no te das cuenta, pero sigue siendo una máquina virtual. Compila programas de Windows, pero la interfaz es similar a la de Linux, incluso un bash y el mismo shell de Linux, el make, los comandos. Entonces ahí sí puedes usar un makefile del mismo estilo y hace cosas como, si vos le pones el nombre del ejecutable, asumo que tiene un punto .exe. Claro, porque aparecen esas cosas que se pueden resolver, pero que a veces la herramienta no resuelve sola y es más sobrecarga para vos, digamos. O sea, se puede. Make es la herramienta con la cual nosotros no interactuamos en general. O sea, sí, ponemos make. Pero en realidad lo que nosotros vamos a hacer es un makefile, que es el archivo que utiliza Make para saber cómo tiene que construir mi proyecto. Ese archivo es un archivo de reglas. Esto se entiende como reglas. Esas reglas tienen antecedentes, consecuentes o resultados y comandos para ir de acá a acá. Entonces esto se entiende como, para obtener esto, previamente tengo que tener todo esto y con este comando transformo todo esto en esto. El orden en el que se escriben las reglas no importa. Make enumera qué es lo que le hace falta, determina qué reglas, o sea, qué reglas están a continuación de qué reglas, qué es lo que tiene, qué reglas necesita y a dónde quiere ir. ¿Sí? De eso se encarga Make. Yo lo que le tengo que decir es cómo ir transformando las cosas. Entonces, esto es un Make para nuestro proyecto. Para obtener main.o necesito main.c y se hace con gcc -c main.c
no hace falta poner el menos o, main o, lo toma automáticamente, pero si no, menos o, main o. Para ir del var C al var O necesito esto, para ir del foo C al foo O necesito esto, y una vez que tengo todo eso, para llegar a all, que es el proyecto terminado, normalmente se utiliza all, necesito este comando. O sea, al final escribo lo mismo, pero una sola vez. Una sola vez, y además, si el proyecto es complejo, podría ser que yo a algunos O los empaquete en un A, y esos A los enlace en el otro, y eso lo hago una sola vez. O sea, las reglas están puestas ahí una sola vez, y puedo no saberlas, pero yo hago make all, chao. ¿Sí? ¿El Makefile va los dos renglones o el primero solamente? O sea, va tal cual está. Va tal cual está. Es más, el Makefile tiene un problemita interesante. Esto debe necesariamente ser un tabulador, no pueden ser espacios. Si son espacios, de error. ¿Sí? Los comandos tienen que ir indentados con un tabulador, con tab, específicamente. Ahora, ¿qué problema tiene ese Makefile? Si yo agrego otro punto set, que modifica todo lo que... Entonces yo soy el programador junior, me dijeron, che, agregate un nuevo archivo C y H para manejar tal cosa y modifica el Makefile. ¿El qué? Bien. Normalmente, si bien la Makefile funciona de esta forma, un archivo Makefile suele tener esta forma. Esto es un archivo Makefile más real. Seguimos teniendo reglas, bastante más crípticas, y lo que tenemos son variables. Las variables son variables de texto, no tienen ninguna ciencia. O sea, las herramientas que usamos van a descubrir que son muy básicas en realidad, en su forma de funcionar. Esto es una variable que tiene este valor, esta cadena de texto. ¿Qué es la carpeta donde está mi código fuente? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un Makefile que le diga, mira, todo lo que está en esta carpeta, compilalo. ¿Sí? Entonces vos agregas un archivo ahí y yo me encargo de compilarlo automáticamente. ¿Les parece? Entonces vamos a mandar todo el código fuente a source. Como dijimos que no había que mezclar el código binario con el código fuente porque con Git nos iba a traer dolor de cabeza por más de que tenga el Git ignore, mandemos todos los archivos O, el binario, el ejecutable, todo a una carpeta separada. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros generemos lo vamos a mandar a build. O sea, esto es la carpeta de código fuente y esto es la carpeta de OBJ. Son variables exactamente iguales que las que usamos en C. Y le estoy asignando un valor constante. En realidad no son variables, son constantes en este caso, pero podrían ser variables, podrían cambiar de valor. Sí. El que se me cantó a mí la gana de poner. Suelen llamarse así, pero podría ser... Tengo los puntos C y los puntos H. No. ¿Qué tenés a nivel carpeta? Como lo estamos planteando, tenés los H y los C. Después discutimos qué hacer si querés poner src y inc y cómo lo modificamos. Pero vamos con el fácil primero. ¿Sí? En esta variable le voy a pedir a make que llame a una función. Wildcard es una función incorporada de make. ¿Qué hace? Lista en esta carpeta todos los archivos .c. Entonces me va a construir una listita, igual que si yo lo hubiera escrito, pero lo va a hacer él, diciendo main.c, espacio, en realidad va a decir ./source/main.c, espacio, ./source/var.c, espacio, ./source/c. No hay equivalente en la diapositiva anterior. No, en la anterior. La primera que decía el error. Sí, digamos que va a construir algo parecido a esto. Pero si yo mando a compilar esto, el compilador va a compilar todo de vuelta, y si son 10.000 archivos va a estar 1 hora y media. Para que no esté 1 hora y media tengo que compilar los fragmentos que hayan cambiado nada más. Entonces esto sí anda, pero no es lo que queremos porque no ganamos nada. Ganamos reutilizando los O que no cambiaron. ¿Sí? Y make se encarga solo de darse cuenta que el archivo C es más nuevo que el archivo O y que por lo tanto hay que reconstruirlo.
¿Sí? ¿Esto qué hace? Me construye una variable texto, igual que si yo lo hubiera escrito, con los nombres de todos los archivos C, precedidos con su nombre de carpeta, por la forma en la que lo hice, ¿no? Y esta llama a otra función, donde le dice, en esta variable, que es la que acabamos de hacer, reemplaza todo lo que tenga la forma ./source/ no sé qué .c por ./build/ deja eso que estaba sin tocar .o. O sea, cámbiame la parte de adelante y la cambia de parte de atrás. La parte de atrás cámbiame .c por .o y la parte de adelante cámbiame .source por .build. En cada cosa que esté en esta variable. O sea, en SRC Files. En SRC Files tenía ./source, o sea, a ver, lo escribamos. SRC Files tiene ./source /main.c espacio ./source espacio El ./source es porque usted puso SRC dir ahí. Claro, es porque yo le dije busca, o sea, esta es la forma de reemplazar por el valor de la variable. O sea, esto es equivalente a decir, hace un wildcard en ./source /asterisco.c. Pero si quiero cambiar esto después es más difícil, entonces lo pongo en una variable. ¿Sí? Pesos y paréntesis lo reemplaza por el valor de la variable en el momento de la evaluación. Por ahí no entienden lo que son los comodines de la línea de comandos o de wildcard, o sea, el asterisco. ¿Entienden el asterisco? O si lo entienden. El asterisco quiere decir cualquier cosa que coincida con el nombre de archivo, o sea, cualquier nombre de archivo, pero con la extensión .c. Es como cuando, sí, pero en el gitignore no se usa el asterisco, pero es como cuando haces dir asterisco y ves todo. Sí, no usan los comandos. O sea, esto es cualquier nombre de archivo, pero que termine en .c. ¿Sí? Entonces, lista todos los nombres de archivo y me los pone a continuación, con su nombre completo o con su ruta completa respecto a donde esté ejecutando el comando, ¿no? Y esta viene, agarra ese mismo texto y cambia source por build y C por O. O sea, esto es ./source. Este porcentaje quiere decir, no importa que haya el medio, con esta terminación. Entonces le doy la primera parte y la última parte de lo que quiero que busque y por qué quiero que lo cambie. ¿Sí? Entonces busca, una vez que coincide, empieza lo que sería el porcentual, digamos que es la parte esa variable que puede cambiar. Acá podría haber carpetas incluso, o sea, esto podría ser /source /algo y solo quiero cambiar la primera carpeta. ¿Sí? Esta función sustituye este patrón, esta parte de adelante y esta parte de atrás, por esta parte de adelante y esta parte de atrás, usando esta lista como variable, como fuente, y te lo devuelve para que lo guardes en otro destino. El resultado es ./build /main.o espacio ./bin, ¿sí? En esta. Entonces ahora le digo que all depende de esta, porque estos ya son todos los .o con su carpeta. Y que para compilarla tengo que hacer gsc -o, el nombre del que quiero que quede, que lo mando a la misma carpeta, y toda la lista ahí a continuación pegada. ¿Se entiende? La diferencia es que a esta lista se va construyendo a partir de lo que está en el directorio y no porque la escribo yo a mano. Esta regla se entiende, es la misma regla que teníamos antes. Esta regla son las tres reglas que tenemos antes escritas una sola vez. ¿Qué dice esta regla?
algo en la carpeta objddir tipo O depende de algo en la carpeta src que tiene que tener el mismo nombre .c. Entonces, si vos querés .build main.o, tengo que tener un main.c en la carpeta source. O sea, está haciendo la misma transformación, pero al revés. Es decir, para llegar a esto, tenés que partir de esto. Y entonces, tenés que hacer gcc menos c, lo que sea que valga esto, esta variable es el nombre que hayas encontrado acá, menos o, el nombre de lo que querés obtener. Y esta sirve para transformar cualquier C en su correspondiente O. Entonces esto lo hago una vez y ya está. Sí, eso es lo que hace Eclipse. Te genera archivos de este tipo. Entonces, a partir de ahí, vos haces make all y él compila. Y se da cuenta de qué cambió y solo recompila lo que cambió. ¿Por qué? Porque él sabe que este O depende de este C, porque se lo estás diciendo. Si el C es más nuevo, él lo está desactualizado. Hay que compilarlo de vuelta. Y si genera un O más nuevo, entonces el A, que es el resultado final, el ejecutable, también está desactualizado. Hay que linkearlo de vuelta. Pero los que no cambiaron, no hay que compilarlo de vuelta. Entonces, la primera vez compila los tres. A partir de ahí, cuando edito, compila solo uno. Y si edito un archivo H, no compila nada. Profe, y los archivos H acá dijo lo tenemos en el srcd. Correcto. Si yo Claro, lo tengo junto con este, están todos juntos. Si yo no lo tuviera, no haría falta el asterisco.c en el wildcard, En realidad lo vas a poner siempre igual, por las dudas. pero no haría falta. Porque son No todos sé, puntos se te ocurrió poner un archivo TXT con alguna explicación y lo vas a tratar de compilar, así que sí, siempre punto .c. Es más, podría haber código assembler, que hace punto .s. Y entonces ya no se compila con GCC. La idea es la misma, pero acá va a S, que es el assembler y que toma código S de fuente. ¿Sí? Entonces, siempre C. Ahora, ¿qué pasa si toco un H? Y esto no se da cuenta. Esto no se da cuenta. Primero, si los H están en otro lugar. Bueno, si los H están en otro lugar, acá yo tengo que agregar menos I y el lugar en donde están los H. Normalmente voy a declarar una variable y voy a poner menos I y esa variable. ¿Sí? Ahora, si cambio un H, este no se entera. Para que se entere, yo puedo decirle acá al compilador que me genere, con un comando, acá agregarle menos mmd, y entonces el compilador me va a generar .obj, se me va a generar .build barra main.o y .build barra main.d. ¿Qué se les ocurre que puede ser la D? Las dependencias. Le va a decir, para construir este C, yo usé este H, este H, este H, este H. Le va a generar una regla make donde va a decir main.c depende de main.h, var.h y foo.h. Pero eso se lo puede decir solo el compilador porque es el que sabe qué es lo que está haciendo. Y entonces ustedes acá pueden agregar include build *.d. Este va y lee lo que generó el compilador, se da cuenta que el C depende del H y que como el H cambió, el C cambia, aunque no haya cambiado su fecha, y que hay que recompilar. ¿Se entiende? Sí, es menos mdd. Sí, no importa el comando, porque el objetivo no es que hagan un super makefile, el objetivo es más o menos entiendan cómo funciona. En el caso de los H, necesitas que el compilador te ayude,
porque el compilador es el único que sabe qué archivos preprocesó realmente. Entonces, vos le podés pedir al compilador que te diga para cada C qué H necesita y que te genere un archivo con eso. Y usar eso acá o en el que sea para tener en cuenta las dependencias de los C con los H que no las podés saber de otra forma. O sea, vos acá le estás dependiendo la dependencia del O con el C, pero del C con el H no la podés tener desde esta herramienta. Entonces, le pedís al compilador que la genere y desde la herramienta de construcción las incorporás. ¿Sí? No es fácil sacar andando un H, pero un makefile. Pero si eventualmente se quieren meter en el brete, con esto y leyendo makefiles, casi tienen todo. Casi. Faltan un par de detalles, pero más o menos están. Así como está, no me preocupan los puntos H. Así como están, si cambias un H, tienes que borrar y compilar todo de vuelta porque no se da cuenta. Lo que es peor que no se da cuenta. Vos cambias un H, cambias un C, compila ese C, pero no compila el otro C, y caíste en lo que no querías caer de mezclar O distintos, porque como no te generó el O nuevo, porque no lo compilaste, estás enlazando O cruzados. Entonces, todo lo que hicimos lo tiraste a la basura. ¿Se entiende? O sea que es un problema serio que esto no compile los H. O sea, ¿se entiende? Bien. Tenemos la imagen de memoria que hay que cargar en el microcontrolador. Los microcontroladores tienen su flash adentro de la pastilla. No tengo terminales expuestos de la flash. ¿Cómo lo grabo? Se lo pongo a hacer que le digo, pasate. Salta violeta. Bien. El microcontrolador tiene dentro de la pastilla una interfaz de depuración. O sea, tiene un pedazo de hardware destinado específicamente a dos tareas. Cambiar el contenido de la flash y hacer debugging, hoy los micros de hoy todo lo tienen, hacer debugging del programa que está ejecutando. Es decir, poder parar la ejecución del procesador, recuperar los valores de registro, recuperar los valores de programas de memoria, de contenido de memoria o alterarlos. ¿Sí? Eso es un módulo de hardware que está adentro del microcontrolador. Y hay dos interfaces normalizadas al día de hoy para dialogar con ese módulo que está adentro. Una, la más vieja, la más compleja, se llama JTAG. Joint Test Action Group. JTAG les permite manipular, o sea, tiene una especie de, como de cadena y ustedes podrán hablar con varios microcontroladores sobre el mismo bus JTAG. ¿Sí? La más sencilla, que usan los microcontroladores más chicos, se llama Serial Wire Debug. Son parecidas, son interfaces seriales, sincrónicas las dos, o sea, con reloj, de una velocidad bastante respetable, depende del procesador, de entre 3 y 5 hilos, más o menos. Entonces, yo tengo el punto A que genera la computadora. No. El punto out, perdón. Para el punto out, que normalmente en nuestro contexto va a ser del tipo ELF. ELF es la extensión que va a soler tener nuestro binario. ELF es el formato de los ejecutables, los exe en realidad son ELF. El punto out ese que estaba ahí también es ELF. ELF es como está estructurado internamente el archivo, es como decirte un documento Word. ELF es un formato para archivos binarios, que entre otras cosas te dice para qué plataforma es. Eso es lo que no te... O sea, la estructura esa de ELF es la que te impide ejecutar un binario de Windows 32 en Windows 64 o en Linux, ¿sí? Porque una de las cosas que te dice esto es para un embebido de tales características o esto es para un sistema operativo de tales características, ¿sí?
Normalmente nosotros vamos a mantener como extensión no out, que es el estándar de GCC cuando no le pones nada, sino .elf. Y eso lo que tiene, o sea, en nuestro caso lo que va a tener es la marca de que es para un embebido Cortex M y el contenido de áreas de memoria. Es decir, a partir de esta dirección de memoria va esta tira de binario, a partir de esta dirección esta tira de binario, a partir de esta dirección esta tira de binario. Pero yo tengo la computadora en la que hice el programa que me queda el punto F. Después tengo el micro, que tiene el módulo este que hace, y la interfaz que me conecta. Ahí vamos. Vos tenés el micro. El micro internamente tiene un módulo, en el caso de los Cortex M que vamos a usar nosotros, tienen un módulo que se llama CoreSight. Ese módulo CoreSight es el pedazo de hardware que tiene la capacidad de escribirlo a flash o de intervenirlo al CPU. ¿Sí? Frenarlo, no dejar que ejecute instrucciones, había mucho que el CPU estaba siempre buscando instrucciones, bueno, lo voy a poder parar. ¿Sí? Ver el estado de sus registros internos para ver qué es lo que está haciendo, reiniciarlo, decirle ejecutar pero hasta esta línea de código, ponerle breakpoints. ¿Sí? Todo eso lo hace este. Eso es el debugging. Eso es el módulo interno para soporte de debugging. Claro. ¿Sí? Esto recibe comandos, esto normalmente está inactivo, recibe comandos por una interfaz de comunicación. Esa interfaz de comunicación, en el caso de los que vamos a usar nosotros, puede ser indistintamente JTAG o Serial Wire Debug. ¿Sí? Depende de unos pines que vos le configures, va a ser una cosa o va a ser la otra. Él puede dialogar en los dos idiomas. Hay otros micros que no. Los micros más chicos solo tienen interfaz Serial Wire Debug. ¿Sí? O el RISC-V que estábamos usando para micros solo tiene interfaz JTAG. Porque Serial Wire Debug es de ARM y hay que pagarle licencia ARM. ¿Sí? Eso es cómo me comunico con el pedazo de módulo que está dentro del microprocesador. Acá está la pastilla del microcontrolador. Normalmente no existen interfaces, o sea, sí existen, digamos, pero no hay integrados que hablen JTAG. Entonces necesito algo que genere este flujo serial específico a partir de algo que tenga la PC, hoy por hoy USB. Entonces voy a necesitar un pod, un traductor de USB a JTAG, ¿sí? O a Serial Wire Debug. Depende de la placa en la que estemos, puede ser que esto sea removible o puede ser que esté fijo. En la seducía que nosotros vamos a hablar, vamos a usar, esto está soldado en la placa. ¿Sí? En las placas educativas que estamos haciendo también está soldado en la placa. ¿Por qué? Porque las vamos a vivir programando. Cuando ustedes fabrican un dispositivo, normalmente tienen un conector JTAG y esto es móvil. Tienen una sola, enchufan, programan, desenchufan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto habla por USB con un programa en general, con un debug server. ¿Por qué? Nosotros usamos GCC para compilar. GCC, como herramienta para PC, te ofrece un debugger. ¿Qué es un debugger? Un programa que te permite entender símbolos que están guardados acá para saber cada línea de qué código fuente proviene, para que te pueda decir, mira, estás ejecutando esta línea de C, para saber en qué direcciones de memoria están las variables, para que te diga esta variable vale tal y no tengas que ir a hacer un dumping hexadecimal de memoria, y además reconstruir si está en Big Endian o Little Endian, ¿sí? O sea, para presentarte la información de una forma mucho más agradable. ¿Sí? Esa herramienta se llama GDB. GDB tiene la capacidad de debuguear un programa que está corriendo en otra PC. O sea, vos podés ejecutar el programa en esa PC y yo lo puedo depurar o ver la información de ejecución desde esta PC por red.
Entonces, una persona muy inteligente, como tesis de maestría, dijo, ¿y si yo le miento que soy otro GDB y en realidad soy un microcontrolador? ¿Por qué? Porque los GDB hablaban entre ellos. O sea, vos levantabas un GDB allá, un GDB acá, y este te permite monitorear lo que estaba haciendo aquel. Dijo, bueno, esto es conocido porque es abierto. Yo voy a imitar la comunicación de los dos GDB, pero la voy a meter en una interfaz JTAG y la voy a sacar por el otro lado. Y eso es OpenOCD. OpenOCD es un traductor de los pedidos de información de GDB, de memoria y de punto de ejecución, para poder mostrarte a vos el contenido de la variable, él tiene que acceder a memoria. Entonces, los pedidos de contenido de memoria los traduce en comandos JTAG, porque a la larga todo esto busca hacer lo mismo, pero lo hicieron de forma distinta. ¿Sí? Acá se hace por hardware, acá se hace por software. Y te permite recuperar los estados del CPU para mostrarte dónde se está ejecutando el programa. Y te permite cargar el programa en la memoria flash. Todo eso está corriendo cada vez que están, o sea, cada vez que estén depurando, ustedes van a vivir con la placa enchufada y con todo eso levantado. ¿Sí? Entonces, es más, ustedes encima todavía van a poner Visual Studio porque es de GDB, es de línea de comando. Entonces, como ustedes no se van a aprender los comandos para ver el estado de una variable o arrancar el programa o parar el programa, van a poner una interfaz gráfica que le pasa los comandos a GDB para que GDB se los mande a OpenOCD. Esto es TCP/IP, pero está todo en la misma máquina, en general. Y eso lo va a sacar por el USB y va a hablar con el micro. OpenOCD sigue siendo software, ¿verdad? OpenOCD sigue siendo software que corre del lado PC. Y normalmente es el que se clava cuando desenchufan el puerto USB sin haberlo apagado antes y deja el puerto USB ocupado y después no anda y no saben por qué. Así que van a renegar con OpenOCD. Sobre todo si tienen la tendencia de desenchufar el cable cuando hace pavada la placa. ¿Sí? Bien. Quedaban más cosas. Cortemos acá. Ese es el esquema de herramientas que van a usar. Que van a estar todas armadas en una máquina. Pero el día que algo deja de andar, necesitan saber más o menos qué rol o qué papel cumple cada uno. ¿Sí? Estas son las famosas interfaces de programación. Hoy por hoy, estas interfaces están hechas o con un integrado de FTDI, que es un puerto, un bridge USB serial multipropósito, o con microcontroladores baratos programados todo por software. El debar, ese que está en la derecha, digamos. Esto. Eso también sirve del programador. Es que el programador en realidad es la interfaz de debugging. O sea, vos no tenés un programador como tal. El programador hace las dos cosas, te permite programar y depurar. ¿Sí? Antes no, antes vos podías sacar esta memoria, porque no era una flash, era una EEPROM como estaba en un zócalo, la sacabas de un zócalo y la ponías en un programador, que programaba la memoria, nada más, pero no hacía más nada que eso. Acá no, porque no tenés acceso al flash. O sea, los pines de la flash no están expuestos en los pines del microcontrolador. Lo que tenés en los pines del microcontrolador son puertos GPIO. Entonces, la única forma es dialogar con un pequeño procesador dedicado a grabar la flash. ¿Sí? Detalle muy importante. No sé qué tan acostumbrados están a usar un debugger. ¿Saben lo que es un breakpoint? Sí. Bien. Cuando ustedes ponen un breakpoint en este esquema, CoreSight guarda en un registro el valor de PC en el cual tiene que suspender la ejecución del CPU. ¿Cuántos breakpoints creen que pueden poner? Tanto como pueda. Tanto como registro tenga CoreSight. ¿En cuántos procesadores se usa CoreSight? De cada 1.000.000 de procesadores que fabrico, ¿en cuántos se usa CoreSight? ¿Cuántos de ese 1.000.000 de procesadores está en depuración? Ninguno. Es decir, yo estoy pagando este hardware
y nunca más. Pero todos los procesadores lo tienen. Más vale que no voy a exagerar, ¿verdad? 4 registros y gracias. No puedo poner más de 4 breakpoints, porque no tengo registros para soportarlo. ¿Por qué? Porque esos registros están todos los micros y después nadie lo usa. ¿Se entiende? Entonces las capacidades de depuración que tengo son limitadas. ¿Por qué? Porque las tienen todas las unidades al vicio. ¿Sí? Pero, de nuevo, esas capacidades están adentro del micro. Esto no es más que un convertidor de interfaz serial a interfaz serial. O sea, es muy bobo. El que tiene la capacidad de intervenirlo el procesador es lo que está adentro del procesador. ¿Sí? Y por eso también va a depender lo que puedan hacer de la familia de microcontroladores en la que estén. Si se van a microcontroladores medios viejos, puede que no puedan hacer depuración, solo puedan grabar los flash. O sea, puede ser que esto no exista. Lo que tienen de interfaz JTAG apenas alcanza a grabar los flash. Tiene que ser bastante viejo. Yo tengo dudas con los que usan Martín, por ejemplo. No, Martín y Luis. Esos PIC, ellos solo lo graban, pero yo creo que se pueden depurar. Pero si te va un poco más atrás, ya no se pueden depurar. Los PIC sí se pueden depurar. Sí se pueden depurar. Pero, de nuevo, para depurarlo tenés que tener más inteligencia acá. O sea, volvemos a lo mismo. Igual hace mucho tiempo que se pueden depurar los programas en microcontroladores. Los más antiguos no se podían, pero venía un emulador. Claro. Pero los modernos creo que todos. Los modernos sí, pero estos son unos 16. Yo creo que sí, no son tan viejos. Sí, nos tenemos que ir al año Los PIC que soportan programación serial. 95 para que no se puedan depurar. Los que soportan programación serial creo que deben poderse todos. Sí, yo calculo lo mismo. Pero algunos tenían bootloader solamente. Hay algunos que... ¿Qué es el bootloader? Programarlo sin esto. Que el programa que esté corriendo acá programe la flash sin esta herramienta especializada. Porque si vos querés actualizar el firmware, ¿qué tenés que hacer? Enchufar la interfaz de programación. Sí, pero la balanza está en Tierra del Fuego. Mándamela para que yo le enchufe la interfaz de programación y te la devuelva con el firmware actualizado. ¿Se entiende? ¿Cómo ves señalado en el gráfico? Esto dijimos que cuando yo estoy fabricando dispositivos de venta, yo no le pongo la interfaz de debugging en la placa. Tengo un conector y la enchufo con un cable. Mandé el equipo al campo. 4.000, 5.000 kilómetros, me fue muy bien, lo vendí lejos. Hay que cambiarle el firmware. ¿Qué hago? Le mando una interfaz de programación. Le digo, andá y comprá una interfaz de programación. Eso es el bootloader. La capacidad de que el programa que está ejecutando pueda actualizar la flash ya sin esta parte. Nuestro programa va a tener la capacidad de cambiar esa flash. Yo tengo que escribir la flash con la... Es todo un problemón que no vamos a atacar. ¿Sí? Porque además, si se para en el medio, tengo que poder tener un segundo intento. Si no tengo los famosos ladrillos. ¿Qué son los ladrillos? Microcontroladores que no tienen ni el bootloader ni el programa principal. ¿Sí? Pero el bootloader es eso, es la capacidad de que el micro funcionando recambie el contenido de su flash. ¿Para qué? Para no tener que enchufar las interfaces, las herramientas de programación como cuando se lo programa la primera vez. Y eso lo que habíamos dicho que eran capaces porque son von Neumann. Esos son capaces porque son von Neumann, si no, no se podría. Si fueran hardware estricto, no podrías reprogramar la flash. ¿Cómo sabe el programa cuándo tiene que...? No, el programa no sabe nada, es todo tu responsabilidad cuando escribir el bootloader. Claro. Todo pasa a ser problema tuyo. ¿Sí? Pero cuando se habla de bootloader es eso, es en lugar de ejecutar el programa habitual, entrar en una versión alternativa que hace algo parecido a lo que hace el CoreSight, pero lo haces vos por software en tu propio programa, usás una interfaz de comunicación no tan extraña como esta, sino la que tengas a mano, para recibir el flujo de datos que te querés grabar en la memoria. Pero
Entonces yo tengo que escribir dos programas, el programa principal y el programa del bootloader. Correcto. Ok. Y normalmente primero se ejecuta el de bootloader y detecta si las condiciones, o sea, si no querés hacer una actualización o no queda una actualización por la mitad, le transfiere el control al principal. Y si no, se planta hasta que el principal esté en condiciones. Y ahí viene el otro problema, ¿cómo actualiza el bootloader? Claro. Bueno, todo eso está resuelto, ¿sí? Pero es trabajoso. Muchas veces, o sea, si los micros están apuntados a cosas que puedan tener sentido actualizar, o si tienen interfase USB, por ejemplo, el fabricante le suele dar un prototipo de bootloader. Entonces ya le suele decir, mira, ¿querés usar bootloader? Este es el código, modifica esto, pone esto de tal forma, pone esto, acá pone tu programa principal y te da toda una estructura de arranque, porque es complejo. ¿Dudas? Bueno, cortamos y seguimos en la clase que viene.